Vamos ahora a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 18 y vamos a leer del verso 9 al verso 14 para compartir esta tarde sobre dos hombres con marcados contrastes. Vamos a Lucas 18 versos 9 a 14. Dice lo siguiente, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Vamos a orar y luego compartimos unas reflexiones sobre la palabra leída esta tarde. Padre, te damos muchísimas gracias. Nos has permitido, Señor, pasar un tiempo cantándote y reflexionando sobre la letra de las canciones. Y ahora, Señor, que ha llegado el momento de compartir tu palabra, por favor, rogamos de tu asistencia, de tu ayuda, que tu Espíritu Santo, Señor, me fortalezca y pueda usar mis labios, Señor, para compartir esta tarde tu palabra. Señor, háblanos, Dios, en especial para aquellos que nos están visitando esta tarde, Señor, aquellos que están, quién sabe, por primera vez conectados a nuestra transmisión por Facebook. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, como hemos dicho, vamos a compartir esta tarde sobre dos hombres con marcados contrastes. Y vamos a mirar 4 aspectos de su realidad donde se pueden ver estos contrastes. En primer lugar, su estatus social. En segundo lugar, su postura en la oración. En tercer lugar, el contenido de sus oraciones. Y en cuarto lugar, su situación delante de Dios. Comencemos por su estatus social, lo que era su posición en la sociedad. Recordemos entonces que el contexto de la parábola tiene como idea principal lo que está en el verso 9. En el mundo hay muchísimas personas que se consideran justas, que se consideran que por sus obras, por sus acciones, tienen un lugar asegurado en la presencia de Dios. Martín Lutero decía que la iglesia es una iglesia mixta. Una iglesia mixta porque dentro de ella hay creyentes verdaderos y hay inconversos también. Ambos están en el mismo lugar. Como el Señor Jesús diría, el trigo y la cizaña están juntos en el mismo lugar. Ambos hacemos las mismas cosas, pero con resultados distintos. Así que verso 9 entonces ya nos habla de lo que era la realidad de la sociedad en los tiempos de Jesús, exclusivamente con algunos de los grupos de la sociedad en la cual le tocó vivir al Señor. ¿Quiénes son estos dos hombres? Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo. ¿Cuál era la posición en la sociedad de un fariseo? Bueno, era una posición de privilegio. Los fariseos surgieron 2 siglos antes de Cristo y la palabra fariseo significa separatista. La idea es que era un grupo de personas que nació con el sano propósito de separarse de todo aquello que podría dañar su acercamiento a Dios, o que podría pervertir su condición delante de Dios. Pero a medida que avanzó el tiempo, estas personas se convirtieron en una especie de personas legalistas,
que trataban de poner cargas sobre otros, cargas que ellos mismos no podían cumplir. De cierta manera, eran religiosos de su tiempo, como podrían ser ahora los religiosos de nuestro tiempo también. Aquellos entonces que cada sábado podían estar en el templo, pero que su corazón marcaba una diferencia por su actitud. Así que tenían una posición social de privilegio. Cuando uno mira, por ejemplo, Mateo capítulo 23 y se da cuenta de esta situación de privilegio, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filatelias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga, y las saturaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, los llamen maestros. Así que esta era una casta dentro de la sociedad judía bastante reconocida, bastante reconocida. El fariseo entonces, en una cena o en una reunión, era señal de elevado estatus social. Esos eran los fariseos. En nuestro tiempo sería entonces una persona religiosa, una persona que trata externamente de dar una apariencia que no es en su interior. El otro personaje que se nos habla es el publicano, fariseo y el otro publicano. Bueno, era el extremo opuesto de la escala de la sociedad judía. Estaban ellos mal vistos por la sociedad judía. Se encargaban de recaudar los impuestos, aunque eran judíos, estaban conquistados por Roma, el pueblo judío, y los judíos, en este caso los publicanos, pagaban a ciertas autoridades romanas para tener este oficio de publicanos. Un publicano entonces era un recaudador de impuestos, era aquel que pagaba a una autoridad romana para tener ese privilegio de cobrar los impuestos a sus propios ciudadanos, es decir, a los propios judíos. Eran considerados básicamente como personas renegadas, personas delincuentes, en una tremenda bancarrota moral. Así eran considerados. Eran considerados también como tontos útiles de Roma y enemigos de todos los santos. Los publicanos eran considerados al mismo nivel que una ramera para su tiempo. Miren lo que dice, escuchen lo que dice Mateo capítulo 21, versos 31 al 32. Dice lo siguiente. ¿Cuál de estos dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creer. Eran considerados también como personas ebrias, personas que se embriagaban, personas borrachas. Miren capítulo 7 de Lucas y el verso 34 dice lo siguiente. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebelón de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Así que ahí tenemos la consideración social que tenían estos hombres llamados los publicanos. La mayoría de ellos entonces se rodeaba de tales personas que tenían fama de ser deshonestos y crueles, moralmente envilecidos por toda la sociedad judía. Los recaudadores de impuestos, como hemos dicho, entonces compraban una franquicia para poder tener este oficio de publicanos, de recaudadores de impuestos. Ahí tenemos entonces un contraste entre un fariseo y un publicano, que me parece evidencian perfectamente lo que podemos tener en nuestra sociedad hoy en día. Hombres entonces que pueden confiar en su propia justicia y es un hombre que está bien visto ante los ojos de la sociedad y un hombre que es la escoria, lo último de la sociedad por sus malas acciones. Ahí tenemos entonces un contraste bien marcado entre un fariseo y un publicano. Podemos sentirnos todas las sociedades de todos los tiempos
pueden sentirse identificados en uno de esos dos grupos. Ambos grupos tienen la misma necesidad delante de Dios, es decir, de recibir la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Así que ahí tenemos lo que era la posición, el estatus social de estos personajes que nos habla Lucas capítulo 18, verso 9, verso 10. Pero miremos su postura ante la oración. Su postura ante la oración. Uno puede ver el verso 11 y el verso 12. Miren su postura ante la oración, su tipo de postura. Hablando del fariseo, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Sabes? No hay ningún problema con que el fariseo haya estado de pie, porque era la posición natural de los judíos cuando estaban buscando a Dios. Alzaban sus manos y miraban hacia arriba, como esperando recibir la bendición de Dios. El problema está en la expresión oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. La idea de muchos comentaristas es que este hombre se había parado en una posición donde todos podían verlo. ¿Quién sabe? Tan cerca del lugar santísimo, como para que todos puedan escuchar lo que él estaba diciendo en voz alta acerca de sí mismo. Así que su actitud evidencia una actitud de orgullo, una actitud de autosuficiencia, una actitud que no necesita de Dios, que había ido a ese lugar sencillamente para decirle a Dios lo que él era, porque en su oración no se muestra una necesidad de Dios. Era un tipo entonces vanaglorioso, un tipo orgulloso, un tipo egocéntrico, un tipo que se compara con los demás, un tipo que mira a los demás muy lejos de él en calidad de vida. Así hay muchas personas en este mundo. Hay muchas personas que son muy egocéntricos, que se autojustifican en todas sus acciones y que no reparan en querer acercarse a Dios sencillamente sin tomar en cuenta lo que la Biblia enseña acerca de la realidad de todo ser humano. Así que dice, puesto en pie, oraba consigo mismo. Hizo diferencias entre él y los demás. Y parece que todo lo que decía, lo decía en voz alta como para que todos pudieran escucharle, como para que todos pudieran saber cuál era su condición y para ser reconocido por la sociedad de su tiempo. Así que ahí tenemos lo que era su postura ante la oración. Sin embargo, cuando uno mira la postura del publicano, mire, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Ahora, parece ser que este hombre ni siquiera pudo entrar al lugar santo. Sencillamente se quedó en las afueras. Y su actitud era una actitud de reconocimiento de su condición. La palabra dice que se golpeaba el pecho, que era una actitud de sufrimiento, de angustia, de dolor. Una actitud de quebranto, de reconocimiento de su condición. Este hombre, desde que estuvo en ese lugar, reconoció cuál era su condición, se puso en el lugar correcto de un hombre delante de Dios. Se humilló y golpeándose el pecho figurativamente, como dice Proverbios, dice el proverbista, decía lo siguiente. El proverbista decía que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y él sabía que dentro de sí, dentro de él, las cosas no eran buenas. O quién sabe, como el profeta Jeremías decía, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Este hombre parece entonces que conocía perfectamente su condición delante de Dios. Nadie puede pensar que puede engañar a Dios diciendo cosas que no
que no tiene en su interior, hablando de algo que no ha experimentado en su vida. Ahí tenemos la postura de este hombre golpeándose el pecho, sin querer levantar los ojos al cielo. Sencillamente una actitud de humillación, una actitud de quebranto, una actitud que nos deja ver lo indigno que él se siente delante de Dios. Una actitud de culpa, una actitud de vergüenza refleja su postura. No podía, quién sabe, con la culpa que llevaba encima. Quién sabe, tú estás así esta tarde. Tú te sientes así. Si ese es tu sentir ahora mismo, estás en la actitud correcta, acercándote a Dios con esa actitud, para recibir de Dios lo que al final de esta historia se nos dice. Así que ya tenemos su estatus social. El fariseo reconocido socialmente, el publicano lo último de la sociedad. Nadie quería un publicano. Su actitud frente a la oración, un hombre que oraba consigo mismo, que hablaba en voz alta de sus virtudes. Da a parecer que no necesita de Dios, aunque está en el templo. Parecería ser que él tenía ese privilegio especial de ni bien hablar o ni bien proferir palabra, ya estaba en la presencia de Dios. Mientras que el publicano tiene una actitud de humildad, una actitud de vergüenza, una actitud de culpabilidad, una actitud que le lleva a él a reconocer quién es él delante de Dios y quién es Dios y lo que puede hacer para él. En tercer lugar, podemos ver el contenido de sus oraciones. ¿Cuál es el contenido de sus oraciones? Miremos al fariseo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Él era alguien especial. En los otros hombres estamos todos los demás. Por eso es que fariseo significa separatista. Porque se creía que el no juntarse con otra clase de personas lo hacía él santo. Así que él mismo dice: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cómo eran los otros hombres? Se comparan con hombres en el lado negativo, como estos otros hombres: ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano. Es decir, estaba su mirada en este hombre publicano. Se comparó, él se miró como mejor que esta persona. Eso habla de un orgullo tremendo. Eso habla de una ceguera espiritual tremenda. Eso nos muestra la realidad que puede haber muchas veces en las congregaciones también. Porque estos dos hombres están entrando al templo. Estos dos hombres conocían también la ley. Por lo tanto, no eran personas que no tenían conocimiento de la ley. El fariseo miró la ley y pensó que cumpliéndola podría alcanzar la salvación. No se dio cuenta, o si se dio cuenta lo pasó por alto, que la función de la ley es hacernos ver a todos nuestra condición de pecadores delante de Dios. Porque él, al decir no soy ladrón, injustos y adúlteros, está enfatizando la ley. Y está haciéndose él un hacedor de la ley. Nadie puede cumplir perfectamente la ley sin tener a Cristo en su vida. Santiago decía que si fallamos en un solo punto de la ley, hemos fallado todo. Pues la ley tiene ese propósito de darnos a conocer lo que es la condición de nuestro corazón delante de Dios, lo que es la realidad de nuestro ser interior delante de Dios. Así que el fariseo ignora adrede su condición. Él pensó que al hablar con Dios estaba hablando con otra persona de su mismo nivel. No consideró la santidad de Dios.
Sencillamente, por algo el texto enfatiza, oraba consigo mismo. Su oración ni siquiera podía pasar de su altura, de la altura de sus labios. Así que el contenido de su oración es básicamente un compararse con los demás, un compararse con los otros en su aspecto negativo. Y luego, no contento con eso, no contento con compararse con lo que consideraba lo peor de la sociedad, comienza a hablar de lo bien de las cosas que él hace. Y dice lo siguiente: ayuno 2 veces a la semana. A la semana. La ley pedía ayunar una sola vez. Pero él ayunaba 2 veces a la semana. Dicen los historiadores que ayunaban los lunes y ayunaban también los jueves. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Era un hombre que por fuera podía verse así, pero por dentro eran las cosas totalmente distintas, totalmente distintas. Si uno mira el Evangelio de Mateo, mira lo que dice el Señor Jesús acerca de estas personas. Lo que dice Jesús acerca de estas personas. Escuchen bien. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Sepulcros blanqueados. Por fuera se muestran hermosos, pero por dentro, dice el Señor, están llenos de inmundicia. Así es la vida de todo ser humano. Así es considerado el ser humano delante de Dios. Isaías 64, escucha lo que dice. Isaías 64 y el verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. Así somos todos los seres humanos. Nuestra actitud nos diferencia. Y la actitud de este fariseo era una actitud de egocentrismo, una actitud de autosuficiencia, una actitud de orgullo delante de Dios. Mientras que mira lo que pasaba con el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Un reconocimiento absoluto de su condición de pecador. Como hemos dicho, el golpearse el pecho era sinónimo de aceptar la culpa, de la vergüenza, de la angustia, de la agonía que produce el pecado en nuestras vidas. Era un hombre que reconoció su necesidad de Dios. Un hombre que reconoció que ni siquiera podía alzar sus ojos al cielo. Esa es la actitud con la cual tenemos que buscar a Dios. Y ese debe ser el contenido de nuestra oración al acercarnos a Dios. Y ese es el tercer contraste que uno puede ver entre el fariseo y el publicano. Ahora miremos el cuarto contraste, el resultado delante de Dios, su posición final delante de Dios. Mira lo que dice versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado, hablando primero del publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo salió de la misma manera como entró, con su autojustificación, con su autoconfianza, con su orgullo a cuestas, sin ningún cambio de actitud para él, sin ningún favor de parte de Dios para él, por su actitud. Mientras que al publicano le fue distinto. El publicano fue justificado antes que el otro. Justificado. Significa que Dios pagó sus deudas. Era culpable. Era alguien
que necesitaba de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. El Señor Jesucristo, al morir en la cruz y derramar su sangre por nosotros, y nosotros, al ejercer fe sobre ese acontecimiento en la vida de Cristo, somos justificados por Dios. Es decir, la obra de Cristo puesta a nuestro favor para ser declarados justos. Un hombre que tenía una tremenda deuda delante de Dios, como todos los seres humanos tenemos una tremenda deuda delante de Dios. Cristo vino y la saldó con creces. Por eso es que podemos nosotros entrar en la presencia de Dios, a pesar de que podemos fallar todavía en nuestras vidas, en nuestras acciones. Si este hombre descendió justificado, tuvo fe en lo que Dios iba a hacer para él, para todos los seres humanos, que tenemos la oportunidad de la misma manera de mirar a Cristo, de mirar su vida, de mirar su acción en la cruz y ser declarados justos por el Padre. El publicano se fue sin culpa. El publicano se fue en paz. El publicano se fue sabiendo que tenía una relación con Dios. El publicano se fue justificado. Mientras que el fariseo salió igual que como entró, condenado, sin posibilidad de justificación en ese instante. ¿Y tú? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cuál es tu actitud delante de Dios? ¿O solo estás contento con lo que los demás pueden decir de ti, de tu posición dentro de la sociedad, de las cosas que haces, que piensas, te dan cierta seguridad para con Dios? ¿Cómo es tu actitud cuando te acercas a Dios? ¿Te acercas con soberbia? ¿Con orgullo? ¿Pensando que mereces algo? ¿Que merecemos algo de parte de Dios? ¿Cuál es el contenido de nuestras oraciones? ¿Cuál es el contenido de tu oración? ¿Una larga lista de buenas acciones que no te llevan a reconocer lo que somos por dentro? El Señor decía que de lo profundo del corazón nacen las maldades. Yo te invito esta tarde a que tú puedas poner tu confianza en Dios, teniendo a Cristo como Señor de tu vida. Poner tu vida en las manos de Dios, reconociendo nuestra condición de pecadores, reconociendo que estamos lejos de Dios, reconociendo que necesitamos su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Tú puedes tener un final distinto al que tuvo el fariseo. Puedes tener el mismo final que tuvo el publicano, un hombre que salió con la presencia de Dios en su vida. Tú también puedes tener esta tarde la presencia de Dios en tu vida si tú le abres tu corazón. Y puedes confiar en que Cristo murió en la cruz por tus pecados y que Él pagó por tus pecados y con su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra esta tarde. Aquí tenemos, Señor, 4 contrastes entre el fariseo y el publicano, que nos dejan ver, Señor, en ella la realidad de toda la sociedad, la realidad de todas las sociedades en el mundo. Los hombres autosuficientes, orgullosos, con una tremenda autoestima en el lado negativo.
o hombres, Señor, que se miran hacia adentro y pueden ver la realidad de su corazón y su necesidad de Dios. Como puede ver esta tarde, Señor, algunos que están reconociendo su necesidad de Dios. Porque al mirar su corazón se dan cuenta que están lejos de ti. Y que tienen la misma actitud que el publicano, que ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo. Y Señor, se golpeaba el pecho como sinónimo de vergüenza, de culpa, de quebranto, de humillación. Al final de la historia dice, este hombre salió justificado. Dios aplicó sobre él el sacrificio de Cristo por los pecadores. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que tú puedas abrir la mente y el corazón de aquellos, Señor, que no te conocen y que puedan poner, Señor, su confianza en ti. Y a nosotros, Señor, que te conocemos, agradecerte, Dios, porque un día nos hiciste ver también la maldad de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a alabar con una canción más al Señor y luego estamos compartiendo los anuncios esta tarde.